Muy buenos días, chicos de cuarto año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema funciones del lenguaje. Vayamos viendo primero qué es el lenguaje. Recordemos que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse a través de sus signos, ¿no? De sus signos verbales, que estos a su vez pueden ser orales o pueden ser escritos. Dentro del lenguaje, también tenemos que hay funciones. Las funciones son las que están de rojo. Hay 6 funciones de lenguaje y vamos a estudiarlas esas el día de hoy. Pero lo que está de negro vienen a ser los elementos de la comunicación. Dentro de los elementos de la comunicación tenemos también a 6 de ellos, en ese caso, 6 de ellos. Por ejemplo, tenemos al emisor, que es la persona quien va a mandar el mensaje. Este emisor netamente se une o se relaciona con la función expresiva. ¿Por qué? Porque el emisor es la persona que va a expresar sus emociones, sus ideas, etcétera. También tenemos a la función poética. La función poética es la que hace referencia también al lenguaje en sí, pero ya un lenguaje utilizado de manera, como su mismo nombre dice, poética, en la cual se trabajan las figuras literarias. Aquí, como por ejemplo, tenemos como ejemplitos podemos tocar a los versos, a los poemas, a las odas, etcétera. Y se relaciona netamente con el mensaje, que el mensaje es la idea que se quiere transmitir. Después tenemos a la función apelativa. Como les digo siempre, la apelativa es que estás apelando a que el receptor, al que el oyente realice lo que tú estás solicitando. El receptor es la persona que recibe, recordemos, el receptor es la persona que recibe el mensaje. Después también tenemos a la función referencial o representativa, que se une netamente con el contexto referente. La referencial es aquella que nos da una idea sobre algo, es una idea común y corriente, es una idea real y se relaciona con el contexto, que el contexto viene a ser el lugar, el ambiente donde se desarrolla el proceso comunicativo, y el referente viene a ser más que todo la idea que se trata en el mensaje. Tenemos a la función fática, estamos viendo las funciones del lenguaje. La función fática o de contacto, por eso están ahí leyendo contacto, se relaciona directamente con el medio o canal. El canal, recordemos, es el medio por donde se va a mandar el mensaje. Esta función fática es cuando nosotros estamos comprobando que el canal sea el adecuado y que no haya ninguna interferencia, ¿no? Esa es en sí la función fática. Generalmente aquí son ejemplos con preguntas. Después tenemos al código. El código es otro elemento de la comunicación que se relaciona con la función metalingüística. La metalingüística es el estudio propiamente del lenguaje, propiamente en sí, como se dice, del código, ¿no? Del código. Por ejemplo, acá podemos decir el sinónimo de obeso es gordo, por ejemplo. Son ejemplos o estudios acerca del lenguaje. Pues el concepto de sustantivo, el concepto de un adjetivo. Vamos a ver lo siguiente, chicos. Miren, acá tenemos una imagen sobre las funciones del lenguaje. ¿Ya? Pero antes de acá. Un mensaje tiene una función, claro que sí. Recordemos que el lenguaje que era la capacidad que tiene el hombre para poder comunicarse mediante signos verbales, orales o escritos. Tenemos cuántas clases de funciones, tenemos 6. Vamos a ver cada una de ellas. Miren, la representativa, recordemos otra vez, es cuando expresa contenidos objetivos de un referente. Miren aquí, recordemos que la representativa, estamos viendo la primera, se relaciona con el contexto, o sea, el ambiente del lugar, o el referente, que es la idea que se trata en el mensaje. Es cuando expresa contenidos objetivos, o sea, contenidos claros. Por ejemplo, la película dura 3 horas, o por ejemplo, este video dura 10 minutos. Eso es algo objetivo, ¿no? Objetivo, algo propio de la realidad. Después tenemos la función expresiva,
que es aquella que expresa el mundo interior. ¿De quién? Del emisor. Por eso miren ahí la función expresiva en el cual se expresan las emociones, los sentimientos del emisor. Expresa el mundo interno del emisor. Pero qué guapo que eres, qué hermoso día, etcétera, ¿no? Generalmente están con signos de exclamación. Después, como tercera función, tenemos a la función apelativa. Como siempre les digo, apelativa viene de apelar, apelar o cuando nosotros tratamos de influir en quién, en el receptor. El receptor es la persona que va a recibir el decodificador y que recibe el mensaje. Cuando influye sobre el receptor, apela en el receptor. Vente conmigo al cine. O espero que saquen buena nota en su test. Vayamos aquí, en la apelativa, miren acá, se relaciona con el receptor en este mapa conceptual. Después tenemos, chicos, a la cuarta, es la función metalingüística. Cuando se habla de quién habíamos dicho, netamente del código, o sea, netamente de la lengua en sí, del lenguaje. Por ejemplo, acá podemos hacer ejemplos de conceptos. Por ejemplo, el verbo es la acción, acción, proceso, ¿no? Es el que indica acción o proceso o estado. O, por ejemplo, aquí en todas las sílabas hay una vocal. Recordemos cuando habla del propio código, y el código es el lenguaje que se utiliza propiamente dicho, ¿no? El código tiene el idioma en que sí. Después tenemos a la fática o de contacto. Miren acá la fática o de contacto que se relaciona ¿con quién? Con el canal. El canal es el medio por donde se envía este mensaje. Al ser el medio por donde se transmite el mensaje, quiere decir cuando mantiene la comunicación en el canal. Aquí nosotros tenemos que ver que esta comunicación, que el canal en sí sea el correcto. Por ejemplo, ¿me sigues? Y generalmente está con signos de interrogación. Estás comprobando que el canal sea el adecuado. Después, por último, tenemos a la función poética. Dentro de la función poética, ahí tenemos a la función poética, es aquella que se relaciona con el mensaje. Claro que sí. Acá utilizamos el arte del lenguaje connotativo. Acá se habla ya de un lenguaje connotativo. Connotativo, ¿por qué? Porque tiene belleza estética. La palabra se embellece. Acá generalmente podemos encontrar versos, poemas, églogas, poesías. Ande yo caliente y ríase la gente. Un refrán podría ser acá también, podría ser también trabajado, ¿no? Cuando se hace arte con la forma del mensaje. Muy bien, chicos. Entonces, para resumir, tenemos que el lenguaje es la capacidad que tiene el hombre para poder comunicarse. Encontramos seis funciones del lenguaje que se relacionan netamente con los elementos de la comunicación. Tienen que tener, hay una relación en sí, ¿no? Con todo lo que hemos estudiado. Y esos 6 elementos de la comunicación hacen la unión con cada función del lenguaje propiamente dicho. Ya estos ejemplitos ya los vamos a desarrollar en clase para que ustedes puedan comprender y desarrollar como debe de ser su test. Muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido este tema y saquen una muy buena nota en su test. Nos estamos viendo luego. Chao, chao.